Detectan coordinación de líderes criminales recluidos en cárceles salvadoreñas con células que operan en Guatemala. Asociación de Banqueros pide a la CC suspende entrada en vigencia de ley de tarjetas de crédito por carecer de información para tarjetavientes. Internacionales. Organización Mundial de la Salud declara estado de emergencia sanitaria global por el virus Zika y su relación con afecciones neurológicas en recién nacidos. ¿Qué tal? Les saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. En el Tribunal de Mayor Riesgo A inició el juicio contra Stilmer Francisco Reyes, acusado de cometer delitos contra los deberes de humanidad en forma de violencia sexual y asesinato cometido hace 34 años. El Tribunal de Mayor Riesgo inició el juicio en contra de los exmilitares retirados del Ejército de Guatemala, Heriberto Valdés y Stilmer Girón, por hechos cometidos entre 1982 y 1983 en contra de mujeres y la población civil no combatiente. Según el Ministerio Público, los sindicados cometieron hechos de asesinato, desaparición y abusos en contra del sector femenino. Para cocinar y lavar ropa de los soldados y oficiales del Ejército de Guatemala sin recibir ningún pago y sufrir violaciones sexuales por varios soldados del Ejército de Guatemala, condujeron a la señora Dominga Koch y Dominga Cook y Dominga Cho y las niñas Anita Koch y Anita Koch de 1 año de edad y Ermelinda Koch y Ermelinda Koch de 4 años de edad hacia el río Rupepú, lugar donde les dieron muerte. No le daré mi nombre, no estoy de acuerdo que ustedes me juzguen, dijo el acusado Stilmer Reyes. ¿Cuál es su nombre? Permítame, ¿cuál es su nombre completo? No le voy a dar mi nombre completo, señora jueza presidenta. ¿Sabe? Esto no es una declaración, sino que es identificación del acusado. Pero no se lo voy a dar. En la que yo no estoy aceptando bajo ningún punto de vista ninguno de ustedes tres que me quieran juzgar, porque no tienen ninguna solvencia para exigirme a mí, porque usted se declaró, usted y la otra jueza a su derecha se declararon enemigos de lo que es mi abogado. La pesquisa del MP señala que Heriberto Valdés, acompañado de otros soldados y sin autorización de juez, privaron de su libertad a un agricultor. Y que el acusado Heriberto Valdés, así en compañía de los soldados del Ejército de Guatemala, sin orden de juez competente ni exigir flagrancia, privó de su libertad al agricultor Antonio Surcó y Antonio Surcar, quien gritó por lo que le ocurría. Por lo que la señora Margarita Choc, quien se encontraba dentro de la casa de habitación, salió corriendo para observar lo que acontecía y en ese momento reconoció plenamente al acusado Heriberto. En su defensa, Valdés dice que no trabajó con militares, laboró como policía municipal y rechazó la acusación en su contra. Todo eso, y yo no sé ¿por qué están acusando a mi persona? Yo no estoy trabajando con militares, estoy trabajando con la autoridad de Panzós, el señor alcalde municipal. Yo trabajo en la policía municipal. No estoy haciendo daño a nadie. ¿Cómo se hace el daño? Porque soy humano, todo eso. La Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia nuevamente es el escenario para poder resolver la situación jurídica de exintegrantes del Ejército de Guatemala, señalados por hechos cometidos durante conflicto armado interno en Guatemala. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica Alex Álvarez y Hugo Morales. Y una mujer que se hacía pasar por médico fue ligada a proceso por los delitos de usurpación de calidad, uso de documentos falsos y estafa propia. María Leonor de Los Ángeles Recinos Rizzi quedó ligada a proceso penal.
El juez que resolvió la situación jurídica de la procesada la benefició con una medida sustitutiva, pagando una fianza de 10,000 quetzales en la tesorería del organismo judicial. Según la acusación preliminar en contra de Recinos, durante 3 años aproximadamente trabajó como médico en un centro asistencial con título y acreditación falsa. La orden de captura en contra de la procesada fue girada por los delitos de usurpación de calidad, uso de documentos falsificados y estafa propia. El asesinato de Byron Giovanni Andrade fue esclarecido por el Ministerio Público, quien detalló las investigaciones que permitieron la captura de varias personas. El Ministerio Público brindó detalles este lunes sobre la investigación que vincula como los responsables intelectuales en el asesinato del empresario Byron Giovanni Andrade a la esposa de la víctima, quien según el ente pesquisidor se hizo acompañar de otras 2 personas para planificar el asesinato. El hecho ocurrió en el 2011 en unas canchas deportivas en la zona 10 capitalina, donde también resultó herido de gravedad el hijo de la víctima. La esposa de la víctima planifica el asesinato de su esposo para obtener un beneficio económico. Con la ayuda de 2 personas contactan a la organización criminal a la que ya hicimos referencia, ubican los lugares que frecuencia la víctima y le dan vigilancia días previos, acuerdan el monto que pagarán por la ejecución del hecho y posteriormente el día 11 de junio del año 2011 pues se consuma el asesinato de la víctima. La Fiscalía de Delitos contra la Vida se refiere de cómo se llegó a determinar por los investigadores la forma de operar de la estructura y los delitos que se le imputan a la responsable del hecho por ser esposa de la víctima. En este caso, como resultado de las investigaciones y de los análisis efectuados por el Ministerio Público, se llevó a cabo la investigación que resultara con la aprehensión de 3 personas, hecho ocurrido el día de ayer, 31 de enero del año 2016, en donde se figura la señora Mónica de Jesús Rivas Gil, quien era la esposa de la víctima en la fecha de ocurrido este hecho, quien según las investigaciones consideramos presuntamente como la autora intelectual principal de la muerte, y esta persona pues luego de la vigilancia correspondiente fue detenida al momento que llegaba al país procedente de un vuelo, es decir, fue detenida en el Aeropuerto Internacional Aurora. Por este caso hay 8 personas que guardan prisión, quienes fueron señalados por la Fiscalía como los responsables del asesinato del empresario y purgan condenas entre 33 y 41 años. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Pedro de León, reporta Iván Pérez. Por aparte, la presidenta de la Comisión Normalizadora de la FIFA, Adela de Torreviarte, se reunió este día con Iván Velázquez para solicitar la intervención de la CICIG en los hallazgos realizados hasta el momento. La idea es que la CICIG a partir de ahora pues le va a dar un seguimiento muy de cerca a la labor del comité normalizador. El tema de $1 millón que no se reportó a la Asamblea del Fútbol en la manera que la ley establece fue la denuncia al Ministerio Público y se dejó copia, digamos, de no solo de esa, sino la otra de denuncia a la Contraloría. Se hablan de 40,000 quetzales para Carlos Ruiz. En la Contraloría de Cuentas se presentó una solicitud para que se investigue. Y según la Fiscalía General, el Ministerio Público está a la espera del informe de la Contraloría General de Cuentas para determinar que otros funcionarios serán investigados o detenidos por posibles anomalías dentro de la FEDEFUT. Yo le manifestaba que lo que esperamos es el resultado del informe de la Contraloría General de Cuentas, que al tener ese informe, entonces el Ministerio Público podrá definir sus líneas de investigación y las personas contra quienes vaya a abrirse la investigación. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. Los usuarios de la tarifa de energía eléctrica sufrieron un leve aumento al valor, según lo anunciaron la empresa eléctrica y Energuate. Del 1 de febrero al 30 de abril, 175,000 usuarios de EXA, que se encuentran en los rangos de 89 a 100 kWh, sufrirán un incremento de 5 a 6 quetzales en su factura.
La segunda alza obedece al reajuste de tarifas que fue avalado por el Instituto Nacional de Electrificación INDE. En el caso de Energuate, 130.000 de sus clientes que están en dicho rango tendrán dicho aumento. Tenemos alrededor de 130.000 usuarios que se encuentran en ese rango de consumo de 89 a 100 kilovatios al mes, lo cual se reflejará en la factura en aproximadamente entre 5 y 6 quetzales. ¿El resto de los usuarios, cómo queda la tarifa? ¿Genera aumento o es estable? ¿Se mantiene? Se mantiene la estabilidad en las tarifas. El ajuste que ha realizado la comisión nos ha informado durante este trimestre, pues mantiene las tarifas de manera estable, por lo cual la mayoría de usuarios no enfrentarán ningún incremento que sea perceptible en su factura. A partir de este mes, los usuarios que consumen entre 89 y 100 kilovatios hora mes pagarán 87 centavos en la distribuidora de electricidad de Oriente y 86 centavos para los usuarios de la distribuidora de electricidad de Occidente. Para los usuarios que consumen de 0 a 60 kilovatios hora, pagarán 50 centavos por cada kilovatio, mientras que los que consumen de 61 a 88 kilovatios hora pagarán 75 centavos. Y este lunes continuaron las protestas frente a la Municipalidad de Villanueva. Vecinos mantienen las medidas ante el incremento a la tarifa del agua potable, entre otras inconformidades. Un grupo de manifestantes se concentró frente al edificio de la Municipalidad de Villanueva con el objetivo de mostrar su descontento ante el incremento al costo del servicio de distribución de agua potable. Desde el pasado viernes, varias personas se encadenaron a las entradas principales como parte de la protesta, exigiendo dialogar con el alcalde e impidiendo el ingreso de los trabajadores al inmueble. No vamos a dar marcha atrás hasta que él nos abra un diálogo y nos baje ese incremento que él nos puso. Pagábamos 25 y ahora él quiere que paguemos 75. Nos quieren aumentar el agua y ese es el problema de la que estamos aquí, ¿verdad? Y así es de que estamos viendo a ver si el alcalde se pone la mano en la conciencia para que rebaje los precios que quiere poner. 75, pero poniendo contadores también. Por su parte, el jefe edil de Villanueva, Edwin Escobar, dijo que el continuar cobrando 25 quetzales al mes por el servicio a las 22.000 familias que no poseen contador de agua en el municipio significaría dejar de percibir más de 37 millones de quetzales, los cuales serían destinados para obras públicas. Villanueva no puede seguir perdiendo 37 millones de quetzales o más subsidiando a este pequeño grupo de 22.000 hogares que quieren agua a 25 quetzales sin medición. Entonces, por lo mismo, la justicia social para Villanueva y por mayoría es que se establezca esa tarifa social que se aprobó el año pasado. O sea, entendemos que a nadie le gusta que le suban una cuota de un servicio básico como lo es el agua, pero hay que entender que esa tarifa de 25 quetzales sin contador la tienen desde hace 16 años, sin ningún ajuste. Los inconformes advirtieron que continuarán con el cierre de las instalaciones de la municipalidad hasta llegar a un acuerdo con las autoridades. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Más de 600 trabajadores de la Municipalidad de Fraijanes fueron despedidos de sus puestos por el recién juramentado alcalde de ese municipio. Fecha 31 de enero, que es el día de hoy, quedan rescindidos todos los contratos laborales administrativos que lo ligan o que lo ligaban a esta municipalidad, en uso del derecho que me da ese contrato, en uso del derecho que me da el Código Municipal y en uso del derecho que me da el Código Laboral Municipal, con la Ley de Servicio Municipal. Por este medio le informo a la población y a los trabajadores que estuvieron ligados con la administración anterior, que a partir de mañana, lunes 1 de febrero, quedan desligados de cualquier vínculo laboral con esta municipalidad. No hay ninguna notificación, es más, todos los trabajadores tienen un contrato habilitado
desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Punto 1. Punto 2, que la municipalidad en este momento está en un estado de emplazamiento dictado por el juzgado 12º del Ministerio de Trabajo, el cual reza la inamovilidad de todo trabajador municipal de la Municipalidad de Fraijanes. Por aparte, los hospitales nacionales Roosevelt y General San Juan de Dios recibieron esta mañana a cientos de pacientes que buscaban ser atendidos en las consultas externas. Las mismas fueron cerradas por falta de pago de salarios a médicos residentes. Algunos pacientes expresaron que apoyan a los médicos en sus medidas, debido a que ese trabajo debe ser remunerado. Ojalá que los galenos estén de acuerdo en atender hoy, porque para mí es difícil venir en estas situaciones que vengo, con muletas y manejando ese vehículo para pasar a una consulta a ver qué me dicen de la operación de mi pie. Nos toca que pagarlo, doctor, y sale demasiado caro, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pues ahorita esperamos en Dios que esto se normalice, ¿verdad? Para bien de todo el pueblo, pues, ¿verdad? Todos necesitamos de algo, pues, va, porque también ellos tienen que sostenerse, pues, tienen que llevar el alimento a su casa, tienen hijos también, y ellos están luchando por una causa justa. Estoy de acuerdo que los médicos por lo menos nos apoyen, porque ellos a los que están apoyando son a los pacientes, ¿verdad? Pero sí nos afecta realmente a todos. Y pese a que el Hospital Roosevelt inició la atención de manera normal, los miembros de la Junta Directiva de Médicos anunciaron que de continuar con la escasez de insumos, así como de recursos, para marzo se espera que haya una crisis insostenible. Aunque indican que no cuentan con todos los medicamentos necesarios para prestar una atención médica, el Hospital Roosevelt reabrió la consulta externa que desde hace varias semanas permanecía cerrada. Los médicos señalaron que estarán solicitando nuevamente elevar el techo presupuestario, que de no ser aprobado, se podría llegar a una crisis insostenible en el sector salud. Estamos hablando de 2 semanas aproximadamente para insumos, algunos insumos básicos, ¿verdad? Que calculamos que tendríamos que empezar a restringir, ¿sí? Pero ya poniéndonos a trabajar en forma normal, le digo que para marzo ya no podríamos, por más que quisiéramos, por más que se optimizaran los recursos, ya de hecho pacientes en estado delicado, no tendríamos con qué atender a esos pacientes, ¿verdad? La decisión fue tomada luego que se llegara a acuerdos con médicos residentes sobre algunas inconformidades que tenían, tales como la limitación a manifestar, pagos impuntuales y bonos atrasados. Y según los informes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, desde 2015 se advirtió a las autoridades sobre la crisis en el sistema de salud. En varias ocasiones, aparte de la falta de atención a los pacientes, se pudo observar la falta de insumos y alimentos en diversos centros. El pasado 22 de enero se entregó parte de los resultados del informe al Ministerio de Salud para que puedan atender las recomendaciones a corto plazo, salir de la crisis y evitar una nueva. Pudiera ser, de seguir la situación como se encuentra en este momento, que nuevamente estemos ante un nuevo colapso de la red hospitalaria, toda vez que la misma necesita ser fortalecida. Es importante priorizar en este momento todo el tema de los gastos, para que el mismo presupuesto que está tan ajustado este año pueda ser eficiente. Y que debe de ser en base a las necesidades de cada uno de los hospitales. La fiscalización y la atención de las necesidades de los guatemaltecos fueron unas de las labores del expresidente del Congreso de la República. En el año pasado recibimos más de 1.200 solicitudes de fiscalizaciones sociales. Así fue como fuimos a hospitales, así fue como fuimos a escuelas, así fue como fuimos a carreteras, así fue como hemos ido a centros educativos, a centros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los fines de semana, casi todos los fines de semana, con los diputados de mi país y el grupo de trabajo que yo tenía,
Empezamos a hacer cabalmente esa fiscalización de todas las quejas, de todas las situaciones que muchos maestros, que muchos doctores, que muchos guatemaltecos llegaban allá con nosotros y cabalmente se hacía un análisis de todo lo que ellos, pues en este caso, cualquier queja, cualquier situación que solicitaban. Y después de cierto análisis, entonces nosotros íbamos y tratábamos de apoyar y ser intermediarios para que estas situaciones que padecían los guatemaltecos en el interior del país, pues se fueran solucionando. Así que me siento muy orgulloso porque soy el único diputado que ha recibido más de 1.200 solicitudes y requerimientos sociales de los guatemaltecos. Y eso yo lo tengo pues todo documentado. O sea, esto no es que sea un asunto que yo me lo estoy inventando, no, está documentado. Es la primera vez en la historia del hospital que nos visita un presidente del Congreso, pero principalmente una persona tan humanista y tan llena de buena voluntad para mejorar la situación de los guatemaltecos, especialmente en el área de salud, licenciado. Le agradecemos por esa visita realmente que nos hace acá. Es primera vez que personas como usted, que es presidente del Congreso de la República, nos visita, ¿verdad? Yo sí estoy muy agradecida de todos los compañeros aquí, ¿verdad? Por pupitre, ¿verdad? Usted ya ha estado por segunda vez, ¿verdad? Allá en la zona 5 y aquí, ¿verdad? Zona 5. Cuando llegó allá, uniformes, pelotas para los niños, para que tuvieran un deporte. Tuvimos un trabajo bastante amplio, bastante fuerte durante el año pasado y durante también los otros años. Nos consideramos muy afortunados porque los guatemaltecos nos buscaron a nosotros, me buscaron a mí como diputado para que les resolviéramos sus situaciones. De regreso con más noticias, el presidente de la República, Jimmy Morales, presentó al Congreso de la República iniciativas sobre el reordenamiento presupuestario y captación de recursos económicos. A diferencia de administraciones anteriores, el presidente de la República, Jimmy Morales, visitó el Palacio Legislativo con el fin de plantear acciones conjuntas entre ambos poderes. Morales requirió a los congresistas el reajuste del presupuesto para 2016 y la colocación de 1.698 millones de quetzales en bonos del Tesoro para fortalecer entidades como Ministerio Público, Organismo Judicial, Universidad de San Carlos de Guatemala, asimismo para proyectos de reforestación y subsidio al transporte público. Que hoy traigo al Congreso de la República una agenda de trabajo que debe realizarse con suma urgencia y con la participación del organismo legislativo y ejecutivo. 1. Traemos con nosotros una iniciativa de ley para la viabilización del presupuesto 2016. Quiero aclarar al pueblo de Guatemala que no hemos venido a pedir incremento al presupuesto. Sabemos que el país necesita más que ese presupuesto para atender las diversas necesidades de la población, pero nuestra administración se ha comprometido a hacer transparente y eficiente el gasto público. Solicitamos sustituir los préstamos y otras fuentes que estaban asignados fundamentalmente a la cartera de comunicaciones y no son viables, con una colocación de 1.633 millones de quetzales de bonos que den financiamiento a las entidades que el presupuesto dejó desfinanciadas. Telma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público, indicó que con el fin de ampliar la cobertura del ente investigador son necesarios recursos. En los años 2014 y 2015, al Ministerio Público se le fijó un presupuesto aproximado de 1.000 millones de quetzales. Este presupuesto es suficiente para pagar la nómina y como es del conocimiento público, Guatemala tiene 338 municipios, 340, pero hay alcaldes en 338 y el Ministerio Público únicamente tiene presencia en 34 de estos municipios, lo que implica la ausencia total del ente investigador en el 90% del país. Y la Asociación Bancaria insiste que la ley de tarjetas de crédito no puede cobrar vigencia, ya que el sistema financiero no está preparado, por lo que piden a la Corte de Constitucionalidad suspenda la vigencia y el diálogo al Congreso para hacer las reformas necesarias.
Miembros de la Asociación Bancaria de Guatemala ABG dieron a conocer su preocupación por el poco tiempo que resta para poner en marcha la ley de tarjetas de crédito. Representantes de esa instancia comentan que en marzo próximo tendrían que aplicar la normativa. Sin embargo, no se cuenta con un reglamento o información para los cuentavientes. Por ejemplo, el tiempo para que inicie es de 90 días. No ha dado tiempo de que la Superintendencia de Bancos apruebe los reglamentos respectivos y en esa ley se cambia la base de cálculo de tasa de interés. Eso lo que significa es que se deben de modificar los sistemas de los emisores y es imposible que pueda dar tiempo para poder salir el 7 de marzo. Hay otra serie de problemas, por ejemplo, que obligan en caso de que el tarjetaviente considere que no puede hacerle frente a sus obligaciones, obligan a reestructurar al plazo que el tarjetaviente quiera sin cobrar tasa de interés. Pensemos en cualquier negocio que venda dando créditos y que el cliente, si considera que no puede pagar, que se acerque y que el dueño tenga la obligación de reestructurar la obligación al plazo que el cliente solicita. Esos son temas que no tienen sentido. Lara espera que se dé marcha atrás a la normativa. De lo contrario, los servicios con puntos que manejan con el dinero plástico tendrían que finalizar. No son medidas de presión porque se puede pensar mal cuando se utiliza esa terminología. Lo que ocurre es que si nosotros analizamos las tarjetas, se ofrecen muchos servicios como es acumulación de puntos, acumulación de millas, también este tipo de extrafinanciamientos, en fin, una serie de servicios que obviamente son onerosos, cuestan dinero. Entonces, todos esos productos y servicios lo más probable es que se cancelen, pues, en caso de que la ley siga vigente. Reformas a la Ley Orgánica de la SAT y la Ley del Servicio Civil fueron algunos de los temas que abordó el mandatario guatemalteco durante la visita que se realizó este lunes al Palacio Legislativo. Dentro de la visita que el presidente de la República, Jimmy Morales, realizó al Congreso, el mandatario planteó a la directiva y a jefes de bloque reformar la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y la Ley de Servicio Civil. Coordinar para que en forma conjunta el Ejecutivo y el Legislativo consensúen y concreten, no más allá del mes de marzo, leyes que permitan obtener los recursos que el Estado necesita para su operación y supervivencia, considerando urgentes las siguientes. A. Reforma a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. Necesitamos urgentemente una autoridad tributaria más eficaz, eficiente y transparente que permita la recaudación justa de impuestos. B. La creación de un ente autónomo para ejecutar los fondos de donación de la Alianza para la Prosperidad. Esta considera una donación en el orden de $200 millones del gobierno de Estados Unidos para fomentar el desarrollo en las áreas más necesitadas de nuestro país. Entre otros requerimientos, el presidente prevé que de forma conjunta con el Poder Legislativo se realice un censo a nivel de gobierno para verificar la legitimidad de los cargos públicos. Entre estos se corroborará la necesidad de los puestos y salarios. C. Reformas al marco normativo del servicio civil y las relaciones laborales gobierno-funcionario. 3. El Ejecutivo hizo un acuerdo con el Banco Mundial para hacer un censo de funcionarios públicos, para determinar el verdadero número, remuneración y funciones de los trabajadores del Estado. Por lo que traigo una invitación para que este censo pueda extenderse también al organismo legislativo. Y por aparte, el presidente de la República, Jimmy Morales, presentó su declaración patrimonial ante la Contraloría General de Cuentas, la cual sobrepasa los 8 millones de quetzales. 96 días transcurrieron para que el presidente Jimmy Morales presentara su declaración patrimonial ante la Contraloría General de Cuentas, luego de ser electo como presidente de la República el pasado 25 de octubre. El mandatario aseguró que sus bienes personales y el valor de sus activos empresariales representan más de 8 millones de quetzales. Mi estado patrimonial personal, como se dijo en su momento,
asciende a 4.624.490 quetzales. Adicionalmente, se contrató a una firma internacional para que hiciera un avalúo técnico del valor de los activos empresariales que tengo y arrojó un dato de 3.840.000 quetzales, lo que en sumatoria da un total de 8.464.490 quetzales. El mandatario entregó su declaración en la sede de la Contraloría, ubicada en la 10ª calle y 5ª avenida, zona 1. Según lo establece la Constitución de la República, el presidente tenía hasta el 14 de febrero para entregar su estado patrimonial. Con imágenes de Josué Peñate, reporta Juan Pablo Garrido. Y la población de América Latina ve con positivismo el pontificado del Papa Francisco, quien en pocos días estará en América como parte de su viaje a México. A continuación le presentamos el informe "Los latinoamericanos se sienten representados por el Papa Francisco", afirmación que surge de una reciente encuesta regional realizada por Opina América Latina, consultora líder de opinión pública e investigación de mercado. La designación del Papa Francisco, primer obispo de origen latino, dio un giro a la imagen de la Iglesia Católica, siendo un pontífice cada vez más cercano a la feligresía. La voz de los latinoamericanos se refleja en la última consulta hecha por Opina América Latina. Revela que el 40% de católicos en el mundo son latinoamericanos. El 72% de la población en Latinoamérica se identifica con el trabajo que Francisco hace por la Iglesia. Argentina, tierra natal del líder católico, se ubica en el primer lugar de aceptación a la labor del Papa. El 87% de su población lo aprueba. Le sigue Perú y Colombia con el 84%. El abordaje a diferentes temáticas ha sumado a su imagen según los encuestados. Por ejemplo, el 73% expresó estar a favor de la flexibilidad del pontífice con los católicos divorciados y el 57% respalda su tolerancia a los homosexuales. Opina América Latina también concluye que el 26% de los católicos en Latinoamérica asocian a Francisco con ideas progresistas, el 24% lo califica como apolítico, el 16% cree que es populista y el 18% no tiene un juicio sobre su ideología. Pero ¿qué piensan los latinos ante la idea de permitir que los sacerdotes se casen y formen una familia? El 71% está a favor de flexibilizar el celibato. Esto porque del total el 46% está muy de acuerdo, el 25% algo de acuerdo, el 10% un poco de acuerdo, un 15% nada de acuerdo y el restante 4% dijo no saber. Si usted quiere opinar sobre diferentes temáticas, lo invitamos a que visite la página www.opinaamericalatina.com, donde podrá registrarse y así ser parte de la red de personas que alzan la voz. Ya miles de latinoamericanos lo están haciendo. También puede seguirnos en nuestras redes sociales. Este lunes se reportó el fallecimiento del ex jefe de Estado Óscar Mejía Víctores, quien dejó de existir a los 85 años. A la edad de 85 años, Óscar Mejía Víctores, expresidente del país durante el periodo comprendido entre el 8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986, falleció esta mañana por causas naturales. Durante su gobierno se convoca una asamblea constituyente sancionada en 1985, bajo la cual se convoca a elecciones generales el 3 de noviembre de ese mismo año, poniendo fin a los gobiernos militares. Fuentes del Ministerio de la Defensa indicaron que no se realizó el ceremonial fúnebre correspondiente por ser oficial del ejército debido a decisión de la familia. Por aparte, el administrador del cementerio general, ubicado en la zona 3 capitalina, Gustavo Rodríguez, confirmó que en horas de la tarde fue inhumado en ese camposanto por familiares y amigos. En otro tema, las pandillas de Guatemala y El Salvador parecieran que ahora trabajan en conjunto para cometer todo tipo de crímenes. Las autoridades de Guatemala y El Salvador analizan la situación para evitar que pandilleros recluidos en cárceles del vecino país se comuniquen con líderes en Guatemala con el fin de continuar sus actividades delictivas. Representantes del gobierno de El Salvador dieron a conocer que mantienen acercamientos con la cartera del Interior,
con el fin de reforzar el combate de las pandillas, las cuales se fortalecen a raíz de la migración. Según Benito Antonio Lara, ministro de Justicia y Seguridad Pública del vecino país, detectaron coordinación de los líderes criminales que se encuentran recluidos en cárceles salvadoreñas con células que operan en Guatemala. Fíjese de que uno de los problemas principales nuestros tiene que ver con el tema de pandillas. Ese es el fenómeno social más complejo y difícil que tiene nuestro país. Estamos nosotros implementando una política que se llama Política de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia. El plan que estamos impulsando se llama el Plan El Salvador Seguro, que es también producto de esa política, pero también producto de un consenso que tenemos en distintas fuerzas políticas, sociales, religiosas, económicas de nuestro país para impulsarlo. Ese es el fenómeno más complejo. ¿Qué porcentaje de líderes de pandillas se ha identificado que están operando en territorio guatemalteco hacia El Salvador? Pues fíjese de que esa es la migración que hay tanto de nuestro país hacia acá. Nosotros lo que hemos ubicado es que los cabecillas, ¿verdad?, se mantienen en nuestro país y fundamentalmente en el sistema penitenciario, ¿verdad? Entonces nuestras medidas van en relación al control nuestro en el sistema penitenciario, a ir cortando esos vínculos de comunicación que hay. Lara dice que la operación binacional forma parte del Plan El Salvador Seguro, que incluye el monitoreo fronterizo por el comercio de armas. Concluimos esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Que descanse y muy buenas noches.